Buenos días, profesora y compañeros. El día de hoy voy a presentar acerca de la violencia y la discriminación, junto con mis compañeras Milagros Arias Rivas, Valery Arango Salvatierra y quien les habla, Mari Carmen Aguirre Saavedra. Existe una definición de violencia ampliamente aceptada por los estudios, pero según el filósofo Jean-Marie Domenach, él decía que yo llamaría violencia al uso de una fuerza abierta o escondida, con el fin de obtener de un individuo o un grupo eso que aquellos no quieren consentir libremente. ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando el agresor usa su fuerza contra una persona, grupo o comunidad, impidiendo la libertad de las víctimas, provocando daños psicológicos, lesiones, muerte y trastornos del desarrollo. Ahora voy a hablar de los tipos de violencia. Primero voy a hablar de la violencia física, que es aquella acción generada de manera voluntaria que por lo mismo ocasiona daños no accidentales, utilizando la fuerza física o material, que tiene como fin fundamental generar un impacto directo en el cuerpo y consecuencias físicas tanto externas como internas. Un caso que se puede hablar de este tipo de violencia es cuando en los años 90 los padres aplicaban la violencia física hacia sus hijos, creyendo que era la mejor opción en formar su conducta, pero causaba lesiones y heridas y daños psicológicos irreparables. En la actualidad, muchos padres siguen aplicando este tipo de violencia, pero no saben que le están causando muchos daños a sus hijos. Violencia psicológica. Este tipo de violencia se denomina toda aquella agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas. Se puede dar por una o más personas a la vez y se manifiesta básicamente de forma verbal. Descalificativos, humillaciones, desvalorizaciones, menosprecios y entre otros. Estas conductas ocasionan daño en la víctima a nivel emocional y pueden darse en todos los ámbitos. Un caso que puedo hablar de este tipo de violencia es que en la actualidad hay muchos cánones de belleza, en lo cual ha incrementado debido a las redes sociales, especialmente de los influencers y modelos que son como que muy conocidas por su belleza y por y cómo es su cuerpo, ¿no? Y esto genera a muchas personas inseguridades y los daños psicológicos, ya que no se puede llegar a ese estándar establecido. Y más que todo se siguen esforzándose a hacer hasta que puede llegarse a hacerse daño así en sí misma. Requiere contacto físico, pero también en tocamientos indebidos, acoso sexual o inclusive la violación. Además puede producirse en contexto de conflicto interno o externo, en lo que se utiliza como una forma de tortura. Un caso que se puede hablar de ese tipo de violencia es lo que pasó acá en Perú, es que en el año 2019 hubo 460 denuncias por acoso que se han hecho acá en el capital Lima. Y se ha incrementado el 30% de acoso sexual a mujeres en el transporte público en lo que va de este año. Y eso es comparación al el similar periodo del año 2018. En sí, casi diario las mujeres sufren ese tipo de acosos, tanto en el transporte público o cuando ellas están caminando en la calle. La violencia económica se refiere cuando una persona controla
Violencia digital es una forma de sociales, correo electrónico o aplicaciones de mensajería móvil como puede ser WhatsApp y entre otros, y no está desconectada de la violencia machista que vivimos fuera del mundo online. Causa daños a la dignidad, la integridad y o la seguridad y tiene impacto en los cuerpos y en las vidas de las personas. Un caso que se sucedió en Chile es que un grupo de más de 18 mujeres chilenas fueron víctimas de hechos que se constituyen violencia de género digital, entre los que se detallan los delitos de amenazas, extorsión, sabotaje informático, además de la difusión sin consentimiento de imágenes íntimas de la víctima. Causas de la violencia. La violencia de cualquier tipo puede ocurrir por diversas causas. Entre ellas está el alcoholismo, que es el consumo de alcohol que reduce la capacidad de autocontrol y de procesar la información. Por ende, hay más probabilidades de que el agresor recurra a la violencia con el fin de resolver los conflictos. Otra causa de la violencia es la intolerancia, que es una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de la propia. También implica el rechazo de las personas a quienes consideramos diferentes, por ejemplo, los miembros de un grupo social o étnico distinto al nuestro, o las personas que son diferentes en su orientación política o sexual. Un claro ejemplo de esta causa sería el rechazo de la Iglesia hacia el movimiento LGTB, en la cual ellos siguen las reglas de la Biblia que dicen que el amor solamente debe existir entre un hombre y una mujer. Pero pasando los años, la sociedad se va cambiando, ahora el amor se puede expresar de distintas maneras. Otra causa sería la drogadicción, en las cuales las drogas son sustancias químicas que cambian el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Es decir, que estimulan el sistema amigdalino, en la cual provoca los comportamientos agresivos o, eh, o tienen emociones intensas. Una de esas emociones intensas puede ser la rabia. Otra causa es la falta de control. Se define cuando el individuo reacciona de forma impulsiva, es decir, actúa sin pensar en las consecuencias de sus actos. Los problemas de autocontrol se encuentran en diferentes trastornos, por ejemplo, la cleptomanía, que es la capacidad recurrente para resistir el impulso de robar objetos. La otra es la piromanía, cuando una persona padece una enfermedad mental que llega a provocar incendio. El otro es ludopatía, cuando es una enfermedad que se caracteriza por un fracaso crónico y progresivo en resistir los impulsos de jugar apostando dinero. Y otro es el síndrome de Tourette, que es una afección del sistema nervioso que hace que las personas produzcan movimientos y sonidos repetitivos que no pueden controlar, y entre otros. Consecuencias de la violencia. Entre ellas tenemos a la baja autoestima, ya que la constante violencia puede ocasionar sentimientos de inferioridad e inutilidad. Incluso la víctima puede presentarse como una persona tímida o miedosa. También están los sentimientos de soledad y abandono, ya que las personas suelen aislarse, sentirse poco queridos. Otro punto a resaltar es la exclusión del diálogo y la reflexión. Las personas que han sido víctimas de violencia tienen cierta dificultad en su capacidad de mantener diálogos de manera pacífica. Muchas de estas personas incluso suelen rehuir a los problemas y tener una actitud pasiva o de sumisión ante los demás. Por último, tenemos a la generación de más violencia. Las víctimas pueden llegar a normalizar este tipo de actos y generar la creencia de que la violencia es un modelo válido para resolver los problemas y pueden incluso llevarlo a cabo con sus hijos. Primero,
Tú eres el responsable de tus dispositivos. Nadie más que nosotros mismos seremos los responsables de un mal uso de nuestros móviles o redes sociales, por lo que no debemos dejarlo en manos de nadie, inclusive si esa persona es de confianza. Lo recomendable es que no lo compartas, ya que es sumamente personal. 2. No interactuar con desconocidos. No debemos hablar o intercambiar mensajes con desconocidos. Si en la vida real nos han enseñado a no hablar con desconocidos, tampoco debemos hacerlo por las redes sociales, ya que no sabemos las verdaderas intenciones de la otra persona. 3. Cuida tu privacidad en Internet. No expongas tu vida privada por las redes sociales. No hay necesidad de hacer público lo que haces, con quién hablas o dónde te encuentras. No publiques información de dónde has estado, con quién o cuándo, ni tampoco tu estado de ánimo. Hoy en día podemos ver que ya han normalizado todo eso, pero lo mejor sería evitar realizarlo. 4. Cuando envías o subes una fotografía en Internet, pierdes el control sobre ella. Hay que ser conscientes sin pensar antes de compartir una fotografía personal y recordar que una vez que la envíes ya no podrás controlar quién pueda verla o difundirla. 5. Navega con respeto e igualdad. Usa las redes sociales con valores como el respeto y la igualdad. Nunca hagas comentarios o publiques imágenes ofensivas para otras personas. Por otro lado, el insultarte, amenazarte y acosarte por las redes sociales también es considerado violencia de género digital. No debes tolerar tales actitudes. Y por último, recuerda que la violencia digital es delito, o conocido también como el cyberbullying o acoso virtual. Debido a esto, en nuestro país existen sanciones según la edad del agresor. Si eres víctima o conoces algún caso de esto, se puede denunciar ante la División de Investigación de Delitos de Alta Tecnología de la Policía Nacional del Perú. Le doy paso a mi compañera. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la discriminación. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicado. Es decir, es una acción que vulnera los derechos humanos hacia una persona, un grupo en diversos ámbitos de la vida social y se genera cuando un individuo se siente superior a otro por distintos aspectos, ya sea por su género, clase social, orientación sexual, religión y otras índoles. Ahora pasaremos a los tipos de discriminación. En este caso, a la discriminación por edad, que consiste en tratar a una persona de manera menos favorable solo por su edad. En este caso, algo que ocurrió en Estados Unidos fue el caso de Robert Heath, un señor de 60 años que se postulaba al puesto de programador en la empresa de Google y a pesar de contar todos los requisitos e incluso resaltar su amplia experiencia, se le negó la oportunidad de trabajo solo por su edad. Ahora pasaremos a hablar acerca de la discriminación por discapacidad. Es toda distinción o exclusión que tenga el efecto de impedir. También está la discriminación de personas solo por sus creencias religiosas. Esto generalmente va acompañado por un acoso, relegación, ya sea por la forma de pensar o vestir. Un caso muy actual es el de los musulmanes, ya que muchas veces a las mujeres musulmanas se les niegan los empleos y a las niñas se les impide asistir a las clases normalmente por llevar su ropa tradicional, como es el pañuelo. Y a los hombres muchas veces se les despide de su trabajo por llevar barbas asociadas al Islam. También está la discriminación por orientación sexual, que son todas aquellas acciones que menosprecian a alguna persona, ya sea por su orientación,
En el Perú sucedió el caso de una joven afroperuana que denunció a la empresa Tailoy por el presunto delito de discriminación en modalidad de racismo, luego que ésta fuera acusada de robo. También está el de trastorno mental. Este tipo de discriminación va ligado a los estereotipos que suelen tener las personas sobre los trastornos mentales, como por ejemplo que las personas siempre son inestables o peligrosas. Algo que sucedió acá en el Perú fue un restobar que se llamaba la Estación Psiquiátrica. Este restaurante utilizaba la salud mental a modo de marketing y utilizaba una decoración para representar terror relacionado a la idea que acudir al psiquiatra es para locos. Este tipo de lugares solo ayuda a desinformar sobre dicha problemática, así como a alejar a las personas que podrían necesitar algún tipo de ayuda. Por último, está la discriminación por género, que es tratar de manera desfavorable a una persona solo por su sexo. En Estados Unidos se realizó una encuesta y se encontró que la mayoría de mujeres había sufrido discriminación de género y en algunos casos acoso sexual. También encontraron que muchas de ellas comentaban que sus colegas hombres no las tomaban en serio, además de recibir un trato desigual en cuanto a salarios. La discriminación. Entre ellas tenemos a la formación familiar. Muchas personas son formadas en familias donde se practica la discriminación y surge hasta cierta normalización. Por eso muchos de los niños que son criados en este tipo de familias suelen tener tendencias de practicar cualquier tipo de discriminación. Entre las otras causas también están los prejuicios, se dan de manera individual, generado por las opiniones preconcebidas hacia algo o alguien, influenciado también muchas veces por el entorno. Por último tenemos a la ideología, que consiste en promover ideas que no son ciertas, creando un sesgo en las personas que los hace sentir superioridad y que probablemente origine una segregación a cierto grupo de personas. Continuamos con las consecuencias de la discriminación. La discriminación trae consigo muchas consecuencias que afectan a la integridad y vida de la persona, así como afecta profundamente su autoestima. Si la persona que insultaste se entera del comentario, su autoestima se verá afectada. Hay gente que se siente muy segura con la forma en la que es y eso es digno de felicitarse. Sin embargo, otras personas son más susceptibles a sentirse incómodas con un comentario relacionado con su aspecto. Limita su calidad de vida. Cuando nos sentimos inseguros, es más complicado llevar una vida de calidad. Pueden complicarse asuntos como la búsqueda de un empleo, ya que se sentirán que no son capaces, entablar relaciones de amistad o pareja, crear vínculos con la familia y muchas otras cosas que son producto de una baja autoestima. Pueden complicarse asuntos como la búsqueda de un empleo, ya que que vuelve insegura a la gente también puede hacerla más violenta. Si alguien entra en una actitud defensiva, tomará cualquier comentario como negativo por estar habituado a ser víctima de discriminación. Las consecuencias por discriminación también pueden ser heredadas de generación en generación, lo que llamamos herencia transgeneracional. Por ejemplo, si nuestros padres han sufrido una discriminación por raza o lugar de procedencia y para conseguir adaptarse y ser aceptados y pertenecer a la nueva sociedad han aprendido a desarrollar comportamientos de sumisión, van a tratar de enseñarnos. Aquí tenemos algunas sugerencias que podemos hacer ante la discriminación. Entidades a las que podemos acudir si presenciamos o somos víctimas de un acto discriminatorio. La discriminación es un delito que se sanciona en el artículo 323 del Código Penal. En caso de ser víctima o testigo, puedes denunciarlo en cualquier dependencia policial o fiscalía para que se realicen las indagaciones pertinentes y se logre una sanción penal. Si se produce en un colegio, puedes acudir a la Dirección Regional de Educación o ante la Unidad de Gestión Educativa Local, más conocido como la UGEL. Si se trata de un colegio particular, también puedes presentar tu queja ante el INDECOPI. Si se produce en un centro de salud,
Puedes presentar tu queja en la Superintendencia Nacional de Salud, conocido como SUSalud. Si ocurre en un centro laboral, acude al Ministerio de Trabajo o si conoces de alguna convocatoria que tenga requisitos discriminatorios, puedes acudir a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, conocido como la SUNAFIL. Este sería todo el trabajo y participación de mi equipo. Muchas gracias por su atención.